Una camarera pide tocar por propina. Un multimillonario se ríe sin darse cuenta. Es una prodigio del violín. ¿Y si un momento de amabilidad pudiera cambiar dos vidas para siempre? Eso fue exactamente lo que sucedió una tranquila noche de martes en Romanos, un pequeño restaurante italiano escondido en el centro de Chicago. Emma Martínez, de 25 años y elegante a pesar de su delantal desgastado, balanceaba 3 platos en un brazo mientras llevaba una cafetera en el otro. Llevaba 2 años trabajando de camarera allí, ahorrando cada centavo que podía mientras su estuche de violín permanecía intacto en su pequeño apartamento. Las clases de música, los sueños de conservatorio, las audiciones para la sinfónica, todo parecía haber sido hace mucho tiempo. Pero esa noche, algo era diferente. Esta noche, Alexander Stone, un multimillonario tecnológico de 36 años, estaba sentado en la mesa 12 con su socia, completamente inconsciente de que la joven que les rellenaba los vasos de agua había tocado en el Carnegie Hall. A veces el destino obra de forma misteriosa, uniendo a dos desconocidos que se necesitan más de lo que creen. ¿Desde dónde nos miras esta noche? Emma había aprendido a moverse por el restaurante como una bailarina, con pasos silenciosos y eficientes. Había perfeccionado el arte de ser invisible, de mimetizarse con el entorno mientras clientes adinerados discutían ofertas millonarias mientras comían pasta. No siempre era fácil, sobre todo cuando sus dedos se movían inconscientemente por la bandeja como si fuera un diapasón. Su memoria muscular le impedía olvidar lo que había sido. Alexander Stone apenas levantó la vista cuando ella se acercó a su mesa. Estaba enfrascado en una conversación con su socio, Marcus, sobre su última adquisición. Los números no mienten, decía Alexander, mientras su costoso reloj reflejaba la luz de las velas. Estamos viendo un aumento del 30% solo en el primer trimestre. Tenía esa seguridad que da el éxito. Un traje a medida, un cabello oscuro peinado y la presencia que llamaba la atención en las salas de juntas de todo el país. ¿Más vino?, preguntó Emma en voz baja, notando cómo el acompañante de Alexander no dejaba de mirar su teléfono. Por favor, respondió Marcus distraídamente. En realidad, Alex, siento interrumpir esto, pero Sara está teniendo contracciones. El bebé se está adelantando. La actitud de Alexander cambió al instante. Vamos, vamos. Terminaremos esto mañana. Felicidades, hombre. Mientras Marcus salía apresuradamente, Emma vio cómo Alexander encorvaba ligeramente los hombros. Por un instante, el empresario seguro de sí mismo pareció casi solo sentado allí solo. Ella lo había visto antes. Gente exitosa que lo tenía todo, excepto alguien con quien compartirlo. Su abuela solía decir que el dinero no podía comprar las cosas que realmente importaban, y trabajar allí le había demostrado cuánto tenía razón. ¿Te gustaría que te empacara la cena?, ofreció con dulzura. Alexander la miró por primera vez esa noche, la miró de verdad. Había algo en sus ojos, una profundidad, que lo sorprendió. En realidad, no. Creo que me quedaré un rato. No es que haya alguien esperándome en casa. Emma sintió una punzada de reconocimiento. Conocía esa sensación demasiado bien. A veces estar sola no es lo peor, dijo, y de inmediato se preocupó por haberse excedido. Lo siento. No fue mi intención. No, está bien, dijo Alexander. Y su sonrisa era genuina. Tienes razón. Aunque debo admitir que comer sola en restaurantes siempre me hace sentir como si todos estuvieran mirando. No es así, le aseguró Emma. La mayoría de la gente está demasiado absorta en sus propias historias como para fijarse en las de los demás. Algo en su voz le despertó la curiosidad. Había una sabiduría que parecía mayor que su edad, una fuerza silenciosa que lo intrigaba. Mientras ella se movía para recoger los cubiertos de Marcus, Alexander notó la gracia de sus manos,
el cuidado con el que lo manejaba todo. «Sabes», dijo impulsivamente, «puede que esto suene extraño, pero no pareces alguien que se supone que sea invisible». La mano de Emma se quedó quieta sobre la copa de vino. Por un instante, algo cruzó su rostro. Sorpresa, dolor, tal vez esperanza, pero luego sonrió con cortesía, con profesionalidad. «Todos tenemos nuestro papel que desempeñar». «No», dijo en voz baja, y se alejó antes de que él pudiera preguntarle qué quería decir. Alexander la vio irse, preguntándose por qué de repente sentía que se había perdido algo importante. A medida que avanzaba la noche, el restaurante se fue quedando más tranquilo. Emma notó que Alexander seguía sentado en su mesa, atendiendo llamadas de vez en cuando, pero sobre todo observando la vida pasar por la ventana. Le había rellenado el café 2 veces y le había traído un trozo de tiramisú que no había pedido, alegando que era cortesía de la casa para comensales solos. «No tienes que compadecerte de mí», le había dicho con una sonrisa. «No lo hago», había respondido ella. «Solo sé lo que es comer solo». Ahora, mientras limpiaba las mesas contiguas, podía oírlo en otra llamada de negocios, con la voz tensa por la frustración. «No, eso no es lo que acordamos», decía. El plazo estaba claro desde el principio. Se frotó la frente y Emma pudo ver cómo el cansancio se apoderaba de sus rasgos. Cuando por fin colgó, ella se acercó con café recién hecho. «¡Qué día tan duro!», rió Alexander, pero no había humor en ello. «Intenta, año duro. A veces me pregunto si vale la pena. Ya sabes, todos estos tratos, todas estas cifras, pero ¿de qué sirve si no tienes con quién compartir las victorias?». Emma dejó de servir. «¿Y tu familia?». «Mis padres fallecieron cuando yo era joven. Construí mi empresa desde la nada, pero en algún momento del camino, olvidé construir una vida». La miró de nuevo, y esta vez su mirada era inquisitiva. «¿Y tú?». «Sueños familiares». La pregunta golpeó a Emma como un golpe físico. «Sueños». Hacía mucho tiempo que no hablaba de sus sueños. «Tuve sueños una vez», dijo en voz baja, pero luego se contuvo. «O sea, todo el mundo los tiene cuando es joven, ¿verdad?». «¿Qué tipo de sueños?». La mano de Emma se llevó inconscientemente a su garganta, donde un pequeño colgante de violín colgaba escondido bajo su uniforme. «Música», susurró tan suavemente que casi no lo hizo. «Escúchala». Alexander se inclinó hacia adelante. «Eres músico». El dolor que cruzó el rostro de Emma fue inconfundible. Lo era hace mucho tiempo. «¿Qué pasó?». Se quedó callada tanto tiempo que Alexander pensó que no respondería. Luego, con una voz apenas por encima de un susurro, dijo: «La vida pasó. Mis padres murieron en un accidente de coche hace 3 años, dejándome solo con deudas y mi violín. Tuve que elegir entre mantener viva su memoria a través de la música o mantenerme viva pagando el alquiler». El silencio que siguió estaba cargado de comprensión. Alexander había construido un imperio, pero reconocía el peso de las decisiones imposibles. «Lo siento», dijo, y lo decía en serio. Emma se secó los ojos rápidamente, profesionalmente. «Está bien. Tomé mi decisión». Pero cuando empezó a alejarse, Alexander la llamó. «Espera, ¿y si no tuvieras que elegir?». Se giró, con la esperanza y el miedo reflejados en su expresión. «Hay un violín en la pared», dijo Alexander, señalando la decoración del restaurante. «Toca algo para dar propina. Una propina generosa». La risa de Emma fue temblorosa, incrédula. «Eso es solo decoración. Probablemente ni lo intente», dijo Alexander simplemente. «¿Qué es lo peor que podría pasar? Si este momento te conmovió, por favor, dale al video un me gusta». Emma lo miró fijamente, su mundo oscilando entre la posibilidad y el terror. Las manos de Emma temblaban al mirar el violín colgado en la pared. Había estado allí tanto tiempo que había dejado de verlo como todo lo demás que le recordaba la vida que había abandonado. Pero ahora,
bajo la mirada alentadora de Alexander, parecía brillar en la tenue luz del restaurante. No puedo, susurró, negando con la cabeza. No he tocado en 3 años. Mis dedos no están, ya no soy quien solía ser. Alexander se puso de pie, con expresión amable pero decidida. A veces somos exactamente quienes necesitamos ser. Simplemente aún no lo sabemos. Con cuidadosa reverencia, levantó el violín de su expositor. Para su sorpresa, era real, polvoriento y abandonado, pero real. Emma se quedó sin aliento cuando se lo ofreció, y por un momento lo miró como si fuera a desaparecer. El teléfono, señor Romano. Mencionó una vez que pertenecía a su abuela, dijo Emma con voz distante. Ella tocaba en su país natal. Entonces, tal vez ha estado esperando a las manos adecuadas, sugirió Alexander en voz baja. Los dedos de Emma se cernieron sobre él, sin tocarlo del todo. ¿Y si lo he olvidado todo? ¿Y si te decepciono? Imposible, dijo Alexander con tanta seguridad que Emma casi le creyó. El restaurante estaba casi vacío, solo unos pocos clientes y el suave tintineo de los platos que se retiraban en la cocina. Emma finalmente tomó el violín, y en el momento en que lo tocó, algo cambió en su postura, sus hombros se enderezaron, su barbilla se levantó ligeramente, y por primera vez desde que Alexander la observaba, parecía estar exactamente donde estaba. Probó las cuerdas. Estaban terriblemente desafinadas, pero a medida que empezó a ajustarlas, sus movimientos se volvieron más seguros. Su memoria muscular, latente durante 3 años, comenzó a despertar. Debo advertirte, dijo Emma, intentando sonreír. Solía tocar música clásica, de conservatorio, no precisamente música de fondo de restaurante. Toca lo que te dé la gana, respondió Alexander, recostándose en su silla. Emma cerró los ojos, tensó el arco sobre las cuerdas y la primera nota llenó el restaurante como una plegaria. Al principio fue vacilante, temblorosa, pero luego sus dedos encontraron su lugar, y de repente, ya no era Emma la camarera. Era Emma la música, la chica que una vez hizo llorar a hombres adultos con su interpretación de Brahms, la joven que soñaba con tocar con la Sinfónica de Chicago. La melodía que fluía del violín era desgarradora y hermosa. Una melodía de espaldas en la cuerda sol, pero tocada con una vulnerabilidad que la transformaba en algo completamente nuevo. Cada nota llevaba el peso de su pérdida, su sacrificio, sus sueños enterrados que salían a la superficie. Alexander quedó paralizado. Había asistido a innumerables galas benéficas, escuchado orquestas profesionales, poseía grabaciones de los mejores músicos del mundo. Pero este sonido crudo, honesto y desgarradoramente hermoso, proveniente de una camarera de 25 años en un pequeño restaurante italiano. Era diferente. Era un alma hablándole directamente a otra alma. Mientras Emma tocaba, las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero no se detenía. 3 años de dolor reprimido, de sueños postergados, de sentirse invisible, se derramaron entre sus dedos y llenaron el espacio entre ellos. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo así? Cuéntanoslo en los comentarios. Cuando la última nota se apagó, el silencio fue profundo, sagrado, incluso. Emma abrió los ojos y vio a Alexander mirándola con total asombro. «Dios mío», exhaló Alexander, con voz apenas audible. «¿Quién eres?» Emma bajó el violín. Sus manos aún temblaban, pero ahora por la ráfaga de música más que por el miedo. «Te dije que no soy nadie. Solo soy un no». Alexander se levantó bruscamente, su silla rozando el suelo. «Nadie toca así». Eso fue. Le costaba encontrar las palabras. Esa fue una de las cosas más hermosas que he oído en mi vida. Los pocos clientes que quedaban habían interrumpido sus conversaciones para escuchar, y ahora empezaban a aplaudir suavemente. El propio señor Romano salió de la cocina. Su rostro curtido se arrugó por la emoción al mirar el violín de su abuela en las hábiles manos de Emma. A mia nonna le habría encantado, dijo con su marcado acento italiano, secándose los ojos.
Siempre decía que su violín esperaba al espíritu adecuado para despertarlo de nuevo. Emma dejó el violín con cuidado, abrumada por la oleada de emociones que la recorrían. Volver a jugar había sido como volver a casa después de un largo exilio, como respirar tras contener la respiración durante 3 años. Pero ahora la realidad la golpeaba de golpe. Gracias, le dijo a Alexander, con la voz cargada de lágrimas contenidas. Eso era lo que necesitaba más de lo que crees. Pero debería volver al trabajo. Espera, dijo Alexander, con la mente acelerada. No puedes simplemente jugar así y luego volver a servir café. Eso no es. Eso es una locura. La sonrisa de Emma era triste pero resignada. Los sueños son un lujo que no puedo permitirme, señor Stone. Tengo que pagar el alquiler, facturas que cubrir. El mundo de la música es competitivo y ahora voy 3 años por detrás de todos los demás. Pero Alexander ya estaba sacando su teléfono. ¿Y si no estuvieras atrasado? ¿Y si tuvieras la oportunidad de ponerte al día? Estaba escribiendo rápidamente, su mente empresarial a toda marcha. Conozco gente. La Sinfónica de Chicago, la Ópera Lírica, coleccionistas privados que patrocinan a jóvenes artistas. Por favor, no, dijo Emma en voz baja, poniendo la mano sobre su teléfono. No puedo soportar la esperanza ahora mismo. La esperanza es lo que me rompió la primera vez. Alexander la miró de verdad, y vio el miedo debajo de la resignación. Lo reconoció porque él mismo lo había sentido. El terror de desear algo con tanta intensidad que la idea de perderlo de nuevo lo paralizaba. ¿Y si no se tratara de esperanza?, preguntó con dulzura. ¿Y si se tratara solo de lo que te mereces? Antes de que Emma pudiera responder, su teléfono vibró con una llamada entrante. El identificador de llamadas lo hizo enderezarse de inmediato. Era Margaret Chen, directora del programa de desarrollo juvenil de la Sinfónica de Chicago, alguien a quien donó generosamente a lo largo de los años. Tengo que aceptar esto, le dijo a Emma. Pero, por favor, no te vayas a ningún lado. Mientras Alexander se apartaba para contestar la llamada, Emma se hundió en una silla cercana, emocionalmente agotada, pero de alguna manera más ligera de lo que se había sentido en años. Tocó las cuerdas del violín con suavidad, maravillándose de lo natural que se había sentido al volver a tocar. El señor Romano se acercó con 2 tazas de café expreso. Durante 30 años ese violín colgó en silencio en mi pared, dijo, sentándose a su lado. Esta noche le diste voz otra vez. A veces el destino obra de maneras misteriosas. No. Si has disfrutado de esta historia, suscríbete a nuestro canal para ver más historias conmovedoras. Emma asintió, observando a Alexander pasearse junto a la ventana mientras hablaba animadamente por teléfono, haciendo gestos con la mano libre. Tal vez, solo tal vez, algunos sueños merecían el riesgo de la esperanza. Alexander regresó a la mesa con una expresión que Emma no pudo descifrar, una mezcla de emoción y algo más profundo, más pensativo. Se sentó frente a ella, dejando su teléfono a un lado con deliberado cuidado. Margaret Chen quiere conocerte, dijo simplemente. La taza de café de Emma golpeó el plato al dejarlo. La Margaret Chen de la Sinfónica de Chicago, le envié una grabación. Admitió Alexander, levantando su teléfono. Grabé la última parte de tu actuación. La escuchó mientras hablábamos. Hizo una pausa, observando atentamente el rostro de Emma. Quiere ofrecerte un puesto en su programa para artistas emergentes. Beca completa, más un estipendio para vivir. Las palabras flotaban en el aire entre ellos como algo frágil y preciado. Emma miró fijamente a Alexander, luego al violín, y luego volvió a mirar a Alexander. Eso es imposible. Esos programas tienen listas de espera de años. El proceso de audición por sí solo lleva meses. No cuando juegas así, dijo Alexander con suavidad. Y no cuando tienes a alguien dispuesto a avalar tu carácter y tu talento. Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas de nuevo.
Pero estas eran diferentes. No eran lágrimas de dolor ni de arrepentimiento, sino de algo que temía mencionar. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué harías esto por un desconocido? Alexander guardó silencio un momento, considerando su respuesta. Porque esta noche me recordaste algo que había olvidado. El éxito no se trata solo de construir algo grande. Se trata de reconocer algo hermoso cuando lo ves y tener el coraje de protegerlo. Sonrió, y por primera vez en toda la noche, la sonrisa llegó a sus ojos. Además, ya no somos desconocidos, ¿verdad? Emma rió entre lágrimas. Un sonido como la música misma. No sé cómo agradecerte. No me agradezcas todavía, dijo Alexander. Esto es solo el principio. El verdadero trabajo empieza ahora. Prácticas, audiciones, competiciones, pero no lo harás sola. El señor Romano se acercó a su mesa con un pequeño paquete envuelto. Toma esto, dijo, poniendo el estuche del violín en las manos de Emma. Nona siempre decía que su violín sabría cuando encontraría su verdadero hogar. Creo que esta noche lo encontró. Emma abrazó el estuche contra su pecho, abrumada por la amabilidad de casi desconocidos que, de alguna manera, habían visto su valor cuando ella misma no podía verlo. No sé qué decir. Di que volverás a tocar, dijo Alexander. Di que dejarás que el mundo escuche lo que yo escuché esta noche. Lo haré, prometió Emma, y por primera vez en 3 años, lo decía en serio. Al salir juntos de Romanos, Emma con su violín y Alexander con una ligereza que no había sentido en años. Ninguno de los dos podría haber predicho cómo este encuentro casual se convertiría en una amistad que cambiaría sus vidas. Alexander se convertiría en el mecenas más fiel de Emma, asistiendo a cada actuación, animándola desde la primera fila mientras reconstruía su carrera, y Emma con su música le recordaría que las mejores inversiones no siempre se medían en dólares. 6 meses después, cuando Emma debutó como solista con la Sinfónica de Chicago, dedicó su actuación al desconocido que creía en los sueños cuando yo había olvidado cómo soñar. Alexander, sentado en la primera fila con lágrimas en los ojos, sabía exactamente a qué se refería. Si disfrutaste de esta historia, recuerda darle a me gusta, dejar un comentario con tu opinión y suscribirte para más historias conmovedoras. A veces, la música más hermosa surge de los lugares más inesperados. Y a veces, solo hace falta que una persona crea en ti para cambiarlo todo. Gracias por acompañar a Emma y Alexander en su camino.